Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Enzo Ferrari y sean bienvenidos a la segunda clase de Producción Musical y Análisis 1 y, al mismo tiempo, de Elementos Técnicos, Lenguaje Musical 1 de Lima. ¿Por qué digo de la segunda clase de ambas materias? Como ustedes sabrán, o como ustedes sospechan seguramente, la música es una sola, ¿sí? Por una cuestión pedagógica de principios del siglo XX, se descompuso en varias disciplinas a la misma música para poder tener un abordaje poliédrico del mismo objeto final que era la música, entrarle por diferentes lados para llegar al mismo resultado. Muchas veces, en muchos casos, sobre todo cuando abordamos temáticas que tienen que ver con la composición musical, como en estas dos materias, muchas de estas disciplinas se tocan, se cruzan y van por canales similares o idénticos, como en este caso. Particularmente la armonía que se trata en Elementos Técnicos, Lenguaje Musical 1 y el contrapunto que se trata en Producción Musical y Análisis tienen un agarre común, tienen una raíz común. Por eso, por momentos, si bien se distinguen entre ellos, no vamos a poder distinguir en qué momento empezamos a utilizar uno para abordar el otro. Por momentos. Este es uno de esos casos. De hecho, la clase pasada, tanto el lenguaje musical 1 como producción musical tuvieron un trabajo práctico muy similar, con pequeñas variaciones, pero estuvimos trabajando tanto por un lado como por el otro esta cuestión de las consonancias, ¿sí? Por el lado de ambos temas, de las consonancias perfectas e imperfectas, estáticas y dinámicas, y en el caso de elementos técnicos, porque todavía no lo hemos abordado con producción y análisis, el tema de las disonancias que también existen, ¿no? Esas entidades que tienden a separarse, que son muy dinámicas. En este caso nos vamos a concentrar en los movimientos de las voces. Movimientos de las voces que vamos a hacer por dos partes. Por un lado, el movimiento melódico de cada una de las líneas, ¿sí? Como se mueve, por ejemplo, una de las dos voces, o la superior o la inferior, en el caso de producción análisis, perdón, y por otro lado, cada una de las voces del coral de elementos técnicos y lenguaje musical, si es la soprano por un lado, o la contralto, o el tenor, o el bajo. Una sola línea, cómo se mueve el tratamiento melódico de cada una de las líneas. Se va a mover por intervalos de segunda, ya sea menor o mayor, que va a ser lo que vamos a llamar moverse por grado conjunto. Es decir, el grado que está pegadito al lado del otro. Un ejemplo rápido. Si yo estoy en Si, los grados conjuntos posibles son diatónicamente Do y La. Cromáticamente me puedo ir, no sé, a Si bemol, me puedo ir a Do sostenido, me puedo ir a La sostenido, La doble sostenido, Si doble bemol y La bemol. Si es que no lo dije, no me acuerdo. Pero bueno, esos son los movimientos que están más pegaditos, por eso grado conjunto, que son nuestras segundas, mayores o menores. No les recomiendo segundas aumentadas y segundas disminuidas, que yo que todavía no las trataremos, no las trabajaremos cromáticamente. Luego vienen nuestros saltos, que son todos los intervalos que exceden la segunda. Las terceras mayores y menores, la cuarta justa, una distinción que me olvidé decir. Tanto segunda por grado conjunto, tanto ascendente como descendente. Tercera menor o mayor, tanto ascendente como descendente. La cuarta justa, tanto ascendente como descendente. La quinta justa, tanto ascendente como descendente. Las sextas menores y mayores, y acá hay un promedio, se van a usar un 90% más las ascendentes. Vamos a ver en los ejemplos que, o en la música en sí misma, que voz por voz, en cada una de las voces, hay una tendencia mayor a saltar una sexta, ya sea menor o mayor, hacia arriba ascendiendo que descendiendo, que serían un 10% de los casos. Hablo de un 90-10 por poner algún promedio holgado, ¿sí? No sé si ese es el real o es 83,7 periódico para arriba y lo que resta para abajo. No lo sé. Simplemente para tener una referencia de que la mayor cantidad de saltos en una única voz de sexta mayor o menor se registra en la bibliografía musical hacia arriba y no hacia abajo. Bien, del mismo modo la octava justa, que acá me falta una J, ¿sí? Muy feo lo mío, se registran más saltos de octava hacia arriba
¿sí? En la misma voz que hacia abajo. Que de hecho ambos intervalos, que por ahí el estudiante que recién arranca a escribir, tanto para una materia como para la otra, les tiene como miedo porque son grandes. Pero si recuerdan que los comienzos de ambas materias el tratamiento es más vocal que instrumental, cuando uno canta, son saltos hiperexpresivos, sobre todo hacia arriba. Está lleno de ejemplos que luego vamos a desarrollar a lo largo de las clases, tanto en la música que se conoce como popular como la que se conoce como académica. Personalmente, para mí solo hay música y eso de clásico y popular es muy discutible en muchos casos. Vuelvo. Hago un apartado especial para el salto melódico de tritono, o sea, ya sea cuarta aumentada o quinta disminuida, y para las séptimas, tanto mayores y menores. ¿Por qué? Porque son saltos muy dinámicos, como también lo son los intervalos que la otra clase los vimos en dos voces distintas a nivel armónico, digamos, intervalo armónico. Estos intervalos melódicos requieren una resolución. ¿Se usan? Sí. ¿Aparecen? Sí. Tanto en la música popular está lleno, en el tango, en el folclore, bueno, en el rock ni hablemos, en las baladas. Y el de tritono lo mismo, no solo en la música conocida como académica. Pero requieren un tratamiento especial que vamos a ir viendo a lo largo de las clases, por eso quiero empezar de a poco, sin dejar de mencionarlo. Porque más de uno va a decir, profesor, yo vi en el libro tal y en la canción tal que... Sí, pasa y está. Pero vamos a ir poco a poquito hasta llegar ahí de manera más natural, si se quiere. Vamos a llegar por decantación lógica, ¿sí? Y sin forzar a querer entender cómo funciona ni la quinta aumentada, ni la cuarta aumentada, perdón, ni la quinta disminuida. También la quinta aumentada podría ser, habría que ver en qué contexto, y las diferentes séptimas. Bien, dicho esto, vamos ahora sí al movimiento entre voces, porque también se pueden formar entre dos voces distintos tipos de movimiento que generan distintos resultados sonoros, distintos, obviamente, sensaciones sonoras, y generan materiales sonoros distintos, en algún punto, entidades musicales distintas. ¿Qué me refiero con esto? Yo he agrupado los 4 movimientos que son contrario, oblicuo, directo y paralelo, que ahora me meteré con cada uno. Y acá ven un más menos, menos más y menos menos, que significa de lo más contrapuntístico a lo menos contrapuntístico. Que dicho de otra manera, de donde cualquiera, desde la persona con el oído musical menos entrenado hasta la persona que tiene el oído recontra entrenado musicalmente, detecta materiales musicales opuestos a una primera, segunda escucha, hasta un tipo de movimiento en donde cuesta detectar cuál es cada una de las dos voces, desde el menos entrenado hasta el más entrenado. ¿Sí? Bien. Y también, haciendo referencia a la acepción de la palabra contrapunto, que lo sé mucho, que sobre todo gira en torno a producción y análisis, sin dejar de lado a elementos técnicos que también lo vamos a utilizar por allí algunos conceptos. La complementariedad, ¿sí? También por el grado de complementariedad que tienen estos movimientos. Vamos a ver que el movimiento contrario tiene mayor oposición que el movimiento paralelo, ¿sí? Que va en una misma dirección. Y eso genera a la audición, como digo, materiales diferentes para cualquiera que oye, no importa el grado de preparación que tenga. Y además, como vamos a estudiar en las clases sucesivas, sobre todo el movimiento contrario nos va a evitar errores dentro de un contexto musical que es el que vamos a estudiar. No me gusta hablar de errores, pero digamos así que son procedimientos cerrados dentro de un estilo musical. Ahí está mejor. ¿Sí? Porque en arte, bien y mal, depende del contexto histórico y depende del estilo que uno esté tratando, pero mal como mal, así no hay ni bien absoluto ni mal absoluto, por eso todos los promedios y los porcentajes fallan, ¿sí? Por eso trato de ser como estimativo. Siempre a toda ley hay una trampa en
en querer decretar que algo es así en el 100% de los casos, porque yo he descubierto, por lo menos en mis pocos años de vida, que no es así y que siempre encuentro una excepción. Bien, movimiento contrario, que es el más contrapuntístico, es el más mejor, mal dicho, ¿no? De todos, que va obviamente en dirección opuesta una voz de la otra. Si una voz desciende, la otra asciende, ¿sí? Como en este caso, las dos confluyen en un unísono, una sube, la otra baja y viceversa. Tanto en clave de sol y en clave de fa, como en una sola clave, ya sea la de sol, ya sea la de fa. Vamos a escuchar cómo suenan estos ejemplos mientras degusto un rico mate para humedecer la garganta. Dice así. Bien, ahí se me fue al otro ejemplo. Como verán, repito, el movimiento contrario es si una sube, la otra baja. No importa el intervalo o al que se mueva. Porque, por ejemplo, acá se mueven por segundas, ¿sí? Por grado conjunto, y acá hay una que salta y otra por grado conjunto, porque me salieron así los ejercicios. También podrían saltar las dos, ¿sí? Podrían saltar las dos hacia afuera. Bien. Luego tenemos el movimiento oblicuo, que sigue generando material opuesto, pero ya al que no está muy entrenado le cuesta un cachito distinguir cuál es cuál, quizá. O el material ya no es tan diferente, porque es diferente, mas no tanto. ¿Por qué? Porque una voz se va a quedar, ¿sí? Ya sea repitiendo la nota o con una ligadura. Muchas veces en la literatura musical se asocia el movimiento oblicuo y con justa razón a una de las voces que está ligada y se mantiene en el tiempo como un pedal de los órganos medievales, ¿no? Mientras otra va haciendo el discanto arriba, que básicamente podría decirse que allí está el nacimiento del movimiento oblicuo. Entonces una se va a quedar, ya sea con una ligadura o no, o repitiendo la nota como en este caso, percutiéndola nuevamente, y otra que se mueve, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero esa es como la condición. Una mantiene el sonido o se vuelve a percutir, lo mantiene imaginariamente sin ligar, y otra se mueve, ¿sí? Eso es el movimiento oblicuo. Vamos a escuchar cómo suena el movimiento oblicuo. Esperen que acá me estoy dando cuenta que no he puesto, qué mal, muy mal el profe, absolutamente mal. El profe no ha puesto esto acá. Entonces vamos a poner, para que quede un oblicuo bonito, vamos a ponerlo así. Perfecto. Vamos a escuchar cómo suenan los movimientos oblicuos que están acá. Y dice así. Epa, bueno, no quiso parar. Bien. Como verán, genera un efecto muy bonito, muy... Todos los que cantamos en coro, o los que dirigimos coro, o los que estamos empapados de música vocal y coral, sobre todo el Renacimiento, distinguimos mucho este movimiento que ayuda a la conducción de las voces, lo que hablábamos antes. El contrapunto y la armonía están conectados, ambas disciplinas, por este tipo de cuestiones que hacen a la conducción de las voces, a que las voces se conduzcan de manera fluida y de la manera más sencilla posible y más efectiva, si se quiere. Eso es lo que terminaremos aprendiendo al final de ambos cursos. Desde una arista o desde la otra, ¿sí? Cómo se logra esto. Y el movimiento oblicuo lo que logra es dejar una suerte de pedal, ¿sí? O un tenor, como se lo llamaba, que de ahí viene el nombre de la voz de tenor, mientras que otra voz va haciendo un dibujo melódico distinto. Muy bien. Vamos a entrar en lo que yo llamo ya la zona de más atención, que hay que prestar más atención con estos movimientos. Son el directo y el paralelo. El movimiento directo es un movimiento en el que ambas voces se mueven en una misma dirección, pero con distintos intervalos, ¿sí? O distinta calificación de intervalos. Uno se mueve en una segunda menor y otro se mueve en una segunda mayor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la voz superior se mueve por una segunda menor y la voz inferior se mueve con una quinta justa. O, por ejemplo, acá, segunda menor y una tercera menor.
A ver qué otro caso. Sexta menor hacia arriba, ven que eran, aquí se utiliza el salto de sexta menor, y de octava, ¿sí? La otra salto en octava hacia arriba, que es otro de los muy utilizados. Bien, vamos a escuchar cómo se escuchan los movimientos directos entre dos voces. Bien, estos movimientos hay que tenerles mucho ojo, aprender a verlos rápidamente, porque cuando avancemos en el estudio de ambas materias, vamos a ver que hay determinados intervalos que conviene llegar de determinada manera si es que se dan por movimiento directo. Por ejemplo, aquí al intervalo de llegada, sobre todo, no el de partida. Y el movimiento paralelo va a ser otra de las cosas que nos vamos a tener que cuidar con determinados intervalos, ¿sí? A los cuales nos va a convenir llegar por movimiento contrario u oblicuo. Pero ese es simplemente un vista previa. Volvamos. Movimiento paralelo es el menos audible, si se quiere, para el menos entrenado de los oídos musicales. Quizá el que más oído musical tiene le cueste menos sacarlo, pero muchas veces pasa hasta para el más entrenado o el iniciado que tiene muy buen oído, detectar determinados movimientos paralelos, porque muchas veces se paralelizan sonidos que son justamente amables a la armonía, que son consonantes, y cuesta determinar por momento claramente cuál es la línea 1 y cuál es la línea 2, ¿sí? El movimiento paralelo genera, ¿sí?, voces esclavas, si se quiere, porque hay una que es la leading voice o la voz principal y la otra clava el tenedor y lo sigue. Con lo cual no quiere decir que no se tenga que usar ni movimiento ni directo ni paralelo. Aclaro, el movimiento paralelo es genial. Y de hecho hay géneros en donde quedan bien. Ejemplo, que creo que ya lo dije, en el reggae, en el ska, muchas veces las trompetas, los trombones, van por movimientos paralelos de cuarta justa. Suena bárbaro, pero es dentro de la estética de esos géneros. En los géneros que nosotros nos vamos a mover, el paralelismo no va a tener que exceder un número X, digamos 3, 4 paralelismos, porque ya suena muy repetitivo. Y determinados intervalos van a poder ser paralelizables por razones acústicas, ¿sí? De un contexto determinado. Lo mismo el movimiento directo. Llegar por movimiento directo con salto de la voz superior a determinados intervalos, vamos a ver que son muy... llaman mucho la atención al oído y como que dejan estático el discurso en determinados casos, de determinadas situaciones, y por ahí nosotros estamos a la mitad de la obra y no queremos que el discurso suene que se estanca, ¿sí? Entonces tenemos que tener conciencia plena de cómo se utilizan estos recursos. Después cada uno escribe como quiere. Bela Bartok, compositor que tengo en alta estima, decía que uno puede aprender recursos compositivos, contrapunto, armonía, morfología, orquestación, pero a componer, cuando uno se sienta a lo que se dice escribir a componer, cada uno escribe como mejor le fluye. Bien, movimiento paralelo entonces, las dos voces van hacia la misma dirección, van en direcciones paralelas, ¿sí? Vamos a escuchar cómo suena eso. Aquí me he esforzado porque los intervalos paralelos que se escuchan en los ejemplos sean los que se pueden paralelizar en ambas disciplinas y por ende en ambas materias, que son las consonancias imperfectas, terceras, sextas y décimas, ¿sí? Que suenan dulces al oído, que le dan movimiento, justamente son intervalos dinámicos, por lo tanto paralelizarlos ayuda a ese dinamismo. Si se preguntan por las disonancias que son muy dinámicas, sí, las disonancias que son muy dinámicas se pueden paralelizar, pero tienen un tratamiento también especial para que no suene demasiado disonante. Y las consonancias perfectas, que son estáticas, el unísono, la quinta y la octava, no van a ser paralelizables dado el estilo en el que nosotros nos vamos a mover, ¿sí? Porque justamente suenan
estáticas y las vamos a tratar de usar de manera muy precisa, concisa y tratando de llegar a ellas por movimiento contrario u oblicuo. Y si llegamos por movimiento directo tenemos que tener determinados recaudos. Muy bien. Entonces, vamos con un pequeño resumen antes de saltar al trabajo práctico. Vimos cómo se mueven a nivel melódico cada una de las voces, ya sean dos voces, la superior y la inferior, o cada una de las voces del coral, qué saltos a nivel intervalos pueden describir para componer una melodía. Hicimos la distinción de que tenemos el grado conjunto, que son nuestras segundas mayores y menores, tanto ascendente como descendente, y los saltos, que son los demás intervalos, entendiendo que hay una recurrencia mayor en las sextas mayores y menores hacia el salto ascendente que el descendente, y en la octava lo mismo, la octava justa. Hicimos un apartado para el tritono, quinta disminuida, cuarta aumentada, y para cualquiera de las séptimas mayor y menor, porque son saltos dinámicos que necesitan una resolución dentro del, reitero, del estilo, de la tonalidad, de la práctica común del sistema tonal, para que suenen agradables al oído. Necesitan resolución de esa tensión que generan. Y por tanto, un tratamiento que ya veremos más adelante. Bien, y el movimiento entre voces, entre dos voces, ¿sí? En el caso de elementos técnicos, tomamos cualquier dúo, ¿sí? O bajo y tenor, bajo y contralto, bajo y soprano, y viceversa. Y se describen 4 movimientos: contrario, oblicuo, directo y paralelo, que aquí los he ubicado de un rango de mayor audibilidad de la oposición de material, es decir, una sub y una baja, hasta la mínima oposición del material, ya que una voz, si se quiere, es esclava de la otra, sigue una a la otra. Como cuando uno suele hacer música popular y recién conoce el tema y qué sé yo, y de oreja le hace quizá la tercera o la sexta más aguda a la persona que está cantando. Pasa mucho. Reitero, no por esto está mal el movimiento paralelo o es feo o es de baja estofa. No, simplemente que en determinados estilos el abuso del movimiento paralelo o el uso poco cuidado del movimiento directo no suena acorde al estilo. No sé si la palabra es mal, no estoy como peleado con la palabra mal hecho, pero es incorrecto dentro de ese estilo y dentro de los procedimientos que ese estilo guarda, pero sí es muy bien recibido en otros géneros o en otros estilos. En el folclore se recontraestila el paralelismo. En el barbershop se recontraestila el paralelismo, y sobre todo de consonancias perfectas como la quinta, para generar justamente un barrido armónico que le dan volumen a las líneas vocales. Muy bien. Vamos a pasar al trabajito práctico. Para el trabajo práctico, que a ver si se ve por aquí, si aparece en pantalla. A ver si puedo hacerlo aparecer, porque no estoy pudiendo hacerlo aparecer. Houston, tenemos un problema. Acá apareció, me parece. A ver. Muy bien, a ver si acá se divisa en pantalla. Muy bien, para que no se va a ver porque lo tienen tapadito. A ver, a ver. Vamos a tratar de poner la vista para el diseño de impresión, pero me gustaría que se corra un poco porque los chicos acá no pueden ver. Bien. Lo que van a tener que hacer, bueno, obviamente el nombre de cada uno de ustedes, y acá van a tener distintos movimientos entre dos voces, ¿verdad? ¿Sí? Acá tienen un movimiento y tienen 11. A los que sean de elementos técnicos del lenguaje musical, perdón, cometí un error de numeración en el primer ejercicio. Disculpen, pero el aislamiento social obligatorio y preventivo tiene efectos nocivos en mis conocimientos de matemática. Y entonces tenemos 11 pares, ¿sí? Que ahora voy a ir bajando, de movimientos. Yo el primero, como sucedió en el otro ejemplo, se los doy gratis, ¿sí? Es movimiento paralelo. ¿Por qué? El si sube al do y el re sube al mi. Entonces las dos van en la misma dirección, las dos. Tienen que hacer lo mismo con los demás ejemplos. Como verán, hay ejemplos que combinan clave de sol y clave de fa, algunos que están solo en clave de sol y algunos que están solo en clave de fa, para que vayamos practicando la lectura. ¿Sí? Buenísimo. Espero que les haya sido clara la clase. Sé que por ahí es mucha información, pero bueno, no duden en preguntar por el foro de la plataforma de Lima.
Y si alguno o alguna no llegó a entregarme los trabajos prácticos, no sea problema, vuélvalos a enviar a través del foro, que los recibiré muy amablemente. Yo entiendo que esta situación de cuarentena nos afecta a todos y muchas veces estar mucho tiempo frente a una computadora o estar encerrado afecta nuestra concentración, nuestras ganas de disponernos para el trabajo y para el estudio. Pero bueno, les pido que en la medida de lo posible lo entreguen más que nada para que el trabajo que vayamos haciendo sea gradual y progresivo y tenga una evolución como lógica. Porque si nada, ya sea por cansancio o por otras responsabilidades que tienen que atender, dejan pasar los trabajos prácticos y hacen todo junto hacia el final del curso o lo que fuere, si bien quizá los aprueben y esté todo bien, como ustedes son músicos, que ya lo son, están buscando un papel para poder desempeñarse laboralmente, no les va a servir en tanto aprendizaje, ¿sí? Intenten llevar la gradualidad de los trabajos, aunque sea con un poco de delay, pero tratar de asimilar un ejercicio o hacer las preguntas competentes, todas las que quieran. Yo no me canso, me encanta que me pregunten, y luego pasar al otro, ¿sí? Y aunque tenga algunos errores y aunque por ahí no sean un 10 la primera, intenten seguir adelante porque cada uno de los ejercicios se va como concatenando, ¿sí? Se van encadenando y por ahí uno termina de entender el ejercicio 1 en el ejercicio 3 porque sigue estando vivo allí. Tanto lo digo para producción y análisis como para elementos técnicos y lenguaje musical 1. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado este humilde tutorial que se me hizo un poco largo, pero quería ser claro en mi explicación. Cualquier duda que tengan al Foro de Lima, y espero que tengan una muy buena semana. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima clase.